Hola, buenos días. Primero que todo, gracias a todo el equipo de estas mañanas creativas, a Laura, a María y a todos los que no me sé el nombre. Y a ustedes por venir, por ser parte de este momento creativo. No veo a nadie conocido, entonces me voy a presentar. Soy Carlos Alarcón, soy artista. Hay uno que generalizó todo, que es esto: la existencia verdadera en el mundo real. Para mí eso es la realidad. Entonces, creo que no solo es lo material, sino lo que no vemos, lo que está en nuestro cerebro. Entonces, por eso a esta charla la voy a llamar la realidad paralela. Esperen que se me cae esto. ¿De dónde sale esto? Todo es inventado por mí, es de mi humilde opinión como artista y como persona que ha vivido un montón de experiencias. Saco esto de la realidad paralela. Entonces, ¿de dónde sale? La primera realidad es lo que soñamos o anhelamos, o sea, todo lo que está en nuestro cerebro, en la cabeza, pensando siempre desde pequeños. Y lo otro es lo que ha pasado, lo que se vive y lo que existe materialmente, a lo que llegamos por un fin. Entonces, voy a comenzar con una pregunta muy básica, que es como, ¿qué era lo que soñábamos cuando pequeños? ¿Qué queríamos ser cuando pequeños? Entonces, no sé, al azar, te tocó a ti. Vos querías ser arqueólogo y ahora eres... publicista. A eso voy. Una cosa es la que se sueña y otra cosa es la que llega a ser por casualidad de la vida. Igual, por casualidades uno vive feliz casi siempre con lo que llega a ser. ¿Tú qué soñabas ser cuando pequeña? Veterinaria. ¿Y ahora eres? Te entiendo perfectamente. La última, a ver, yo no sé. ¿Tú? Sí. Yo quería ser pintora. ¿Y eres? Diseñadora gráfica. Ah, bueno, pero vamos bien. Le pegaste. Bueno, hay un momento definitorio que define nuestras vidas, sobre todo no sé, en este país, que es los 2 últimos años de colegio, que es donde a uno lo ponen a pensar, ¿usted qué quiere ser en la vida? O sea, y uno comienza todo desubicado y comienza a analizar todo lo que quiso ser cuando pequeño, que él quería ser arqueólogo, ella veterinaria, pintora, y uno dice, voy a lanzarme al agua y ¿será que cumplo mis sueños o me voy por otro lado? Y comienza ahí un análisis más profundo de todos estos ejemplos de realidades ajenas, o sea, realidades de nuestros padres, de nuestros mayores, de las realidades que nos daban en el colegio. Son vivencias, son experiencias. Todo eso, para mí la realidad es una experiencia que se adquiere de otras experiencias. Entonces, a mí me pasó que cuando yo llegué al final del colegio, que fue difícil para mí porque era muy mal estudiante, o no mal estudiante, sino que no era fácil aprender para mí muchas cosas, entonces me retrasé en la salida, pero en esos años pude analizar más detenidamente qué quería hacer y de dónde salía todo esto que yo quería hacer. La siguiente imagen, este soy yo, una pintura del 2004, que fue un momento que yo me fui a vivir a Europa a estudiar una cosa que no me gustaba, pero que fue una oportunidad que me di cuenta que no me gustaba ya cuando había hecho un proyecto de tesis gigante y todo eso. Entonces era como esto, el crucificado y el que está relajado, esas 2 realidades paralelas que existen en cualquier persona, que es lo que está y lo que soñamos, siempre está presente.
Vuelvo a la época del colegio. Yo comencé a pensar qué me gustaría hacer. Entonces yo cuando pequeño solo pensaba en jugar, en hacer deportes, y sí, pasarla rico. Pero detrás de eso estaba mi madre, que así como despacito nos iba metiendo a mi hermano y a mí cositas como para que fuéramos aprendiendo en la vida. O sea, ella nos patrocinaba que jugáramos, que fiestáramos, que no sé, todas estas cosas, pero detrás había, no sé, como algo que nos metía despacito sin que nosotros nos enteráramos y sin obligarnos a nada. O sea, no éramos como estos niños pianistas que desde pequeños los obligan a ir a clase y que no. Éramos felices haciendo todo. O sea, yo jugando fútbol y haciendo lo que me metía mi madre. La siguiente diapositiva. Aquí va esto. A ver. Esto es una de las cosas que nos hacía mi madre así, por el lado, sin querer. Yo tenía 4 años, mi hermano 6, nos regalan a cada uno una cámara. Así como, tomen su cámara, a mi mamá también le gustan las fotos, pero ella no tenía cámara y los encargados de las fotos durante toda la vida fuimos nosotros. Ahora ella con el celular no para, pero... y comenzó a meternos esto de una imagen, de la imagen sin querer. Era súper bonito. Yo me divertía un montón, yo retrataba todo lo que yo quería ser futbolista y tenista y todo esto, y nunca pensé en ser artista, pero mi madre nos metía esto detrás. Siguiente imagen. Este era lo que yo quería hacer. O sea, estas son las 3 imágenes. Yo quería ser tenista. Esta fue mi primera raqueta, un poquito vieja. Sí. Y después la convertí en reloj, por cosas de... Yo quería ser deportista, así como hasta los 8 años yo quería ser futbolista, tenista, beisbolista, todo lo que fuera deporte y a mí me gustaba y lo practicaba, pero seguía detrás mi madre metiéndonos esto despacito. Siguiente imagen. Esto es un dibujo de mi hermano. Él tendría 8 años, 9 años, muy buen dibujante. Y él sí, en vez de hacer deporte, él sí se fue con lo que le apoyaba a mi mamá. Entonces nos metió a unas clases de pintura muy pequeñitos. Yo estuve como 1 año, 2 años, mi hermano sí siguió durante toda la vida. Él era el artista de la casa en ese momento. Y... aquí iba, me perdí. Y bueno, entonces estas 3 imágenes resumen todo lo que yo analicé cuando llegué... salí del colegio y yo decía, ¿a mí qué me gusta? ¿Qué quería hacer? Yo vivo en una finca, yo quería ser también veterinario como ella, pero solo de vacas, porque solo me gustaban las vacas, entonces no existía esa carrera. Y sin quererlo me di cuenta que toda la vida también dibujé. Dibujaba monachitos, mamarrachos, monstruos, carros, balones, raquetas, todas estas cosas dibujé siempre sin darme cuenta. Y mi hermano ya había salido del colegio y él estudiaba comunicación social. Y yo nunca le perdí de vista y dije, uy, eso está muy chévere. Él contaba historias, escribía, tenía un cineclub, yo estaba ya a la par de él, aprendió a tomar fotografías. Y entonces yo también aprendí, porque con cámara profesional, ¿no? Ya la Instamatic cambió y ya era una cámara reflex con todos los botoncitos. Y de todo esto yo saco esa enseñanza. O sea, la realidad que iba paralela a mí era la realidad de las 2 personas que iban arriba mío, que era mi hermano y mi mamá. Entonces dije, uy, yo lo que sé hacer, todavía no. Vamos al caballo. Lo que sé hacer es contar historias. Y ¿cómo? Con imágenes. Todavía no sabía que el dibujar iba a ser mi futuro. Y entre todas estas vivencias de mi hermano dije, uy, a mí me gusta mucho el cine, yo quiero ser cineasta. Me presento a la Universidad Nacional, no paso. Mi segunda opción era la Javeriana, que tenía un pensum más amplio, artes visuales. Entonces uno estudiaba cine, pero veía una carrera de artes paralela. Entonces siempre estaba el dibujo, la historia del arte, la teoría del color, todas estas cosas que para mí fueron muy importantes.
estudié, bueno, en ese momento ya del colegio me presento, analicé que todo esto que yo soñé cuando chiquito solo me dejó huesos rotos, todo el deporte, más de una docena de huesos rotos. Entonces digo, esto no funcionó, mi realidad era otra. Entonces comienzo a estudiar artes visuales y a aplicar todo esto que de pequeño aprendí a través de mi familia. Y llego al final de la carrera, o sea, y me doy cuenta que el cine no es lo mío. O sea, que todo esto que aprendí en la universidad solo me sirvió como una experiencia, o sea, fue una retroalimentación vastísima para seguir contando historias. O sea, lo mío no era trabajar en grupo, hacer un corto era muy difícil. Sí, aquí los amigos de Time Machine deben saber. Esto era una cantidad de creativos en un solo espacio, tratando de que todo lo suyo quedara bien, y al final uno invertía un montón de dinero para un cortico de 2, 3 minutos y salía horrible. Entonces para mí eso era una decepción grandísima de decir, uy, pucha, las historias que yo quiero contar, primero estéticamente salen feas y la historia no funciona y estamos 20 decepcionados aquí. Entonces yo no quería hacer equipo con los 20 decepcionados y me di cuenta que mis historias que yo quería contar salían perfectamente en un papel, en un dibujo. Las sabía contar, estéticamente quedaban como yo quería, y a la hora de mostrárselas al público, el público las captaba y las entendía perfectamente. Entonces, toda esta experiencia de hacer cine la resolví en un papel, en un lienzo, y bueno, esta era mi realidad paralela. O sea, lo que yo soñé de hacer cineasta no se hizo, y las experiencias anteriores fueron las que se volvieron materialmente visibles. Entonces, por eso sigo hablando de mi realidad paralela. Creo que a muchos nos ha pasado, comenzando con las 3 historias primeras, que llegamos a nuestro sueño vivido por otro lado, y bueno, y hay que dar saltos. O sea, creo que aquí muchos son independientes y saben que es duro dar un salto aquí, como, uy, yo no voy a ser cineasta, voy a hacer una cosa que no estudié, que viví y la sé hacer, pero que no estudié. Entonces era como, uy, pucha, susto para la familia que va a decir, pero toda esa plata que invertimos y no la va a aprovechar. Entonces creo que muchos aquí se identifican conmigo, pues, no sé, creo que sí. Bueno, ahora sí, las siguientes imágenes. Todo esto comienza como la historia de mi trabajo, de cómo comencé a contar historias a través del grabado, del dibujo, de la pintura, y comienzo a contar también realidades paralelas. O sea, esto de la realidad sigue mucho en mi trabajo. Yo era impresionado desde muy pequeño de cómo en las noticias lo único que veía uno era deportes y violencia. Desde muy chiquito los noticieros nos mostraban eso, no era más. Antes no había sección de entretenimiento, o sea que eran 2 cosas las que uno veía, eran malas noticias entre los narcotraficantes, la guerrilla y esta guerra que todos hemos vivido. A mí me impresionaba y me llenaba de imágenes. Yo era un captador de imágenes muy grande. Entonces yo, a la hora que quería contar historias, ¿qué quería hacer? Contar las historias de la vida real, de la violencia. ¿Qué es la violencia? Una cosa horrible. ¿Y qué quería que yo fuera? Un juego. A mí me gustaba jugar a la guerra con soldaditos, y era más divertido, no pasaba nadie, no salía nadie herido, y comienzo a hacer una relación entre esto, entre el juguete y la realidad. Entonces hay 2 realidades ahí: la realidad real, que era la guerra horrible, y la del juego. Entonces comienzo a intervenir, todos mis dibujos comenzaban a contar historias desde a partir del soldado de juguete, y comencé a trabajar con las personas reales, víctimas del conflicto, a volverlas juguetes, a trabajar con las familias de los secuestrados, con de los guerrilleros, de los paramilitares, y las madres decían, sí, yo quisiera que esto fuera una guerra de mentiras,
y que mi hijo fuera un juguete. Entonces estos personajes que ven aquí al principio son reales, ellos eran víctimas de la guerra, de todos los bandos, y entonces ahí comienza como mi trabajo a crecer bastante, paralelo entre la realidad horrible y lo bello de que se convertía en una imagen pues fuerte pero bonita, o sea, era esto. Durante muchos años, ya llevo 18 años con esta serie, entonces me di cuenta que la realidad paralela mía de contar historias funcionó, que me arrepentí bien a la hora de decir no voy a hacer cine y no me voy a amargar la vida, porque de pronto estaría hasta ganando más dinero, pero no la estaría pasando bien. Ahorita la paso muy bien, soy feliz encerrado en mi estudio y por eso hablo tartamudo, porque no es fácil para mí estar al frente de tanta gente. Si quieren hacer preguntas alrededor de esto, bienvenidos, me ayudan más, me tranquilizo. Esto es como mi serie más importante, que ya les digo, lleva como 17, 18 años, desde que comencé a contar las historias en un cómic. Yo lo hacía en un cuaderno y hice un cómic y contaba historias, los personajes eran reales, pero eran juguetes. Entonces era una juguetería donde había una guerra entre los soldados de plomo y los juguetes de peluche y esto, entonces se secuestraban y todo, y era súper bonito, pero era fuerte, era una historia real. Después de muchos años de contar historias con los soldados, que era muy difícil reinventarse, o sea, con la misma imagen contar muchas historias y cambiar de imágenes, para mí me estaba agobiando. Entonces de esta serie sale otra que se llaman Las Angustias. O sea, todas estas imágenes las reencuadro y comienzo a hacer retratos. Retratos muy, muy realistas, de personas reales, y también va una realidad paralela. Las angustias yo le llamo a este momento en que todos estamos solos, pensativos, sin hablar con nadie, sin posar para una cámara ni nada, donde yo me robo esta imagen, donde estamos pensando y solucionando problemas. A eso yo le llamo las angustias. Los problemas nunca, siempre son de muchas clases, nunca son siempre tristes, sino son alegres. O sea, una angustia puede ser el momento en que me vaya a declarar a la novia y esto sea una angustia total, pero es bonita, es una angustia bonita. Y a esto yo le llamo las angustias. Entonces yo las recolecto con mi cámara, busco personas solas, me robo su imagen de la angustia, o sea, y comienzo a retratarlas. Va una serie grandísima de retratos de gente desconocida y conocida. Y como ven, estos son miniaturas, son de 5 por 5 centímetros. O sea, ¿sale una pregunta? Sí, quisiera preguntarte si solamente, digamos que esas reflexiones que haces quedan en el sentido de la imagen, o juegas con otros sentidos y empiezas también a contar historias con el sonido, o si también haces plástico, el tema de arte plástico, si trabajas los colores, o sea, si solo te quedas en el sentido de la vista o tratas de explorar. Por el momento me he quedado en la imagen. Me gustaría explorar muchas cosas, pero voy despacito, me gusta aprender a hacer las cosas. Yo no sabía dibujar tan bien como mi hermano, a mí me ha costado mucho trabajo hacer lo que hago ahora. O sea, yo no nací aprendido y envidiaba a todas estas personas que dibujan súper fácil. Entonces, para mí ya llegar a la imagen ha sido un proceso largo, del cual voy a salir también, lo que tú dices, me gusta experimentar y contar todas esas historias de otra forma, pero quiero aprenderlo despacito. Entonces, ya más o menos sé controlar la imagen, entonces voy a salir despacio de ahí, voy a aprender, todo es un proceso para mí. Como les dije, tenía problemas de aprendizaje cuando pequeña, entonces esto sigue, pero la perseverancia ayuda, o sea, nunca se rindan, yo no me he rendido y ahí voy. Esto es de la misma serie Las Angustias, se llama Las Angustias Mudas. Es de este mundo paralelo que siempre tenemos en la cabeza dando vueltas y que jamás se lo podemos contar a nadie. O sea, la angustia es como, en ese momento es como,
ni a mi mejor amigo, ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a nadie. Entonces me robo esas imágenes cuando creo que la persona está en ese momento de estoy que me exploto, pero a nadie se los puedo contar, que son unas angustias internas. Entonces por eso les obvié la boca. Quería que el rostro hablara por sí solo y por una equivocación un día borré el labio que quedó mal y wow, por sorpresa salió una de las series que más me gusta. Son dibujos también, todos son pequeñitos, hay unos gigantes de 2 metros. Por ejemplo, esta serie son dibujos bien relamidos, hablando de la angustia y es como una terapia para mí también, tranquilizarme y aprender a dibujar. Cada vez que hago un dibujo aprendo cosas nuevas. Entonces, más o menos, esto es lo que hablo de la realidad, que es mi realidad y la realidad de muchos, que siempre va paralela, de lo que uno sueña, lo que anhela y lo que llega a ser. Entonces, a lo que voy es que no hay que rendirse, así no salgan las cosas, hay que ir detrás de los sueños y aprender de las experiencias de los demás. Siempre los demás tienen alguna experiencia que le pueden contar a uno y uno se puede retroalimentar. La realidad es muy fácil de aceptar, entonces si uno tiene algún problema, si no le gusta su trabajo, si no le gusta su jefe, si no le gustan sus cosas, puede retroalimentarse de otras experiencias, de otras realidades y salir de ahí y forjar su propia realidad a través de la que sueña y la que va a forjar. Y bueno, gracias por haber venido. Si quieren hacer preguntas, bienvenidos. ¿Hay preguntas? Bueno, espera, primero. ¿Tiene alguna de las fotos que no solamente trabajas dibujo o es que el dibujo también trabajas con la misma textura, pero es un dibujo? Dibujo y pintura. Ah, ok. Voy intercalado. Tengo en un sitio las pinturas y otros, entonces es también por diferencias de expresiones. Hay unas que son, el dibujo para mí es mucho más difícil que la pintura se puede corregir. Son como esas dos realidades paralelas. Laura fue a visitarme al estudio y ella se dio cuenta que en un lado tengo la mesa de dibujo y en otro cuarto tengo las pinturas. Entonces son esas dos realidades paralelas donde me puedo equivocar como en la pintura y tapar fácilmente, y en el dibujo, que es una cosa más difícil porque si llego a borrar el papel ya está dañado, ya está marcado, y sobre todo una cosa tan pequeña que se va a notar fácil. Entonces ahí va mi trabajo. Pues esa es una de mis formas de trabajo. Dos preguntas. Una es ¿por qué el gusto por el dibujo en miniatura? Y dos, tu hermano, ¿qué hace hoy en día? Ah, sí. Mi hermano se convirtió en comunicador social y escribe. O sea, todas las historias que antes contaba dibujando y pintando, ahora las escribe y comunica. Es otro. O sea, también el que mi madre funcionó ahí para los dos. Siempre estuvo ahí detrás. Era como. Bueno, otra anécdota que les voy a contar era de mi madre, era que los fines de semana nosotros vivíamos en Tunja. Yo soy boyacense, me faltó eso en la presentación. Y en Boyacá había una cosa cultural muy pequeña, es una ciudad muy pequeña, pero todo lo que había mi mamá nos llevaba. Y los fines de semana, o sea, por ahí cada 15 días, aprovechábamos, como están cerca de Bogotá y aquí teníamos donde quedarnos, aprovechamos para hacer vueltas de médicos porque vivíamos enfermos, total. Y cuando no estábamos en el médico, estábamos en las marionetas de Mansur, de Arona, en el Teatro Colón, en presentaciones, en musicales, en exposiciones que no entendíamos. Sí, serio. Yo me acuerdo mucho de haber visto ay, se me olvidó, una exposición como de Obregón, y yo decía, ¿y esta vaina qué es? Pero yo no o sea, me acuerdo de haber visto cosas que no entendía, pero que al final siempre estaban en una realidad paralela que iba a ser mi vida. Esto era súper bonito, entonces era. Pero al final yo siempre quería estar, era también jugando fútbol, ¿no? Me gustaba todo lo que hacía mi mamá, pero cuando salíamos de eso yo quería ir como, ay, más niños y jugar fútbol y ir a la cancha de tenis a jugar tenis.
Y ya, esa es mi historia. Preguntas. ¿Cómo es o cuál puede ser como tu técnica para seguir en esa realidad del dibujo y lo que realmente te gusta y no dejar que la realidad del medio como que te afecte o Sobre todo trabajar solo. Eso es lo primero que me ayuda a seguir mi realidad y como ese proceso de aprendizaje para que no me afecten las cosas. O sea, este trabajo en equipo que era el cine me enseñó a que lo que me gustaba era estar solo, creando solo. Entonces, desde por la mañana estoy en el taller encerrado dibujando, siguiendo ese proceso creativo que ya se convirtió como en un vicio. Entonces, y como les digo, yo todos los días estoy aprendiendo y si me salgo de eso, dejo de aprender, porque me ha costado mucho trabajo. Entonces, ya me acostumbré a aprender todos los días. Entonces, ese proceso creativo de dibujar y cada día, cada dibujo sea mejor, entonces es mi proceso para no salirme de eso. Carlos, ¿les apostaba a desarrollar ese frustramiento de hacer una pieza audiovisual precisamente haciendo tu arte o haciendo otra cosa? Siendo tú el productor, siendo tú el sonidista, siendo tú el editor. ¿Has desarrollado tú una pieza audiovisual que tú te sientes como pues porque más o menos. Al final de la carrera yo tenía un proyecto ahí encerrado que era un stop motion, que solo necesité parar de actores que como no hablaban, entonces esto era más fácil, eran fotos. Mi mamá era el script, porque necesitaba un script que me anotara cuántas fotos se tomaran. Y bueno, lo edité yo, conté la historia, pero al final no pude solo porque necesitaba el audio. Entonces necesité un músico que compuso la música del cortometraje, los sonidos. Eso es muy difícil a veces, es trabajar en un audiovisual. Para contar eso solo es muy difícil, toca tener un equipo. Y pues eso a veces a mí me dificulta el trabajo, pero sí lo intenté, o sea, sí lo he intentado. Hablando de realidades paralelas, todo lo que hemos visto acá es el tema artístico, pero hay que enfocarse en la otra realidad, que se come, pagar bien, pagar servicios, todo eso. ¿Cómo se manejan esas cosas que en Colombia el arte como que no es visto, es un vago, es un artista? Sí. Hay que manejar este par de cosas que no sé si pues, pero te cuento, usted tiene un apoyo de su familia, o tuvo el apoyo de su familia, o lo sigue teniendo. Y, o sea, la vida personal de un artista a veces como que pasa a segundo plano cuando se trata de la obra, porque se mete tanto en su obra que su vida personal tal vez no se explora. Bueno, desde el principio, o sea, cuando salí de la universidad, me dijeron, ¿quieres unas clases? Y yo, tengo trabajo. Y le hice una pregunta a mi familia, a mi mamá, dije, me ofrecieron unas clases. Entonces ella, así como siempre, por un lado me dijo, ¿usted quiere pintar o dictar clases? Y dije, quiero pintar. Y al otro día me alquilé un taller y comencé a trabajar. Afortunadamente ya había expuesto en varias partes. La universidad me había también mostrado, me había decido, este sirve, invítenlo a él. Ya había vendido un par de cosas, había trabajado con publicidad, había trabajado con publicidad vendiendo ilustraciones, haciendo ilustraciones. Esto era muy difícil porque era hacer lo que el cliente quería. Entonces también me di cuenta que eso no lo quería hacer, pero que si ya había vendido un par de dibujos míos de mis historias, se podía lograr, y comencé a trabajar bastante en eso, a pasar portafolios. Una galerista me echó el ojo y comencé a trabajar con ella. Y paralelamente comencé a mostrar en todas las cosas, en todas las convocatorias del distrito, del ministerio, de todo esto, y me hice visible. O sea, todavía sigo, porque eso es un proceso. Si un artista se pierde del campo comercial y del campo institucional, deja de ser visible y esto. Entonces, yo dije, voy a jugármela. Tengo el apoyo de mi familia, que no me va a dejar botado, y me la jugué y me ha ido muy bien, afortunadamente.
cuando yo le doy consejos a los artistas más pequeños, les digo, juéguensela con toda. Si van a hacer una obra, háganla bien, que conscientemente sea algo que ustedes crean primero que la gente la va a entender, que le va a gustar y que se pueda vender también al fin y al cabo, porque ese es nuestro trabajo. Yo no soy bueno dando clases, entonces, ¿para qué me voy a poner a hacer cosas que no sé? Igual que lo del cine. Entonces, sigo dibujando y esto es como dar el brinco y jugársela a lo que hablaba antes, como esta realidad de que o puedo seguir por el lado cómodo de tener un sueldo mensual fijo o jugármela a que puedo tener ese mismo sueldo fijo haciendo lo que a mí me encanta hacer, estar solo y pintando. Y afortunadamente he sido juicioso, creo que todos los días voy al taller, así no pinte, voy al taller aunque sea a mirar los cuadros, que eso es parte del trabajo. Y no sé, creo que la constancia ayuda en eso, sobre todo a los artistas. Los artistas inconstantes, lo que tú dices, van a hacer lo que los tacha la sociedad, que son unos vagos, son unos perezosos, son, no sé. Pero de todas maneras hay que dar el paso y jugársela con toda y ser serio. O sea, esto es una forma de vida, un trabajo. No sé si contesté. Sí. Bueno. ¿Una pregunta más? Otra. Yo veo como una realidad tuya en tu taller, metido ahí, y tú cómo te conectas con esta otra realidad que es la que alimenta tu obra. No sé. A mí me gusta mucho viajar. Afortunadamente, siempre con mi familia hemos viajado y con mi pareja nos encanta esto. O sea, nos vamos de viaje 1 mes, 2 meses y ahí me encanta tomar todas estas realidades. Me encanta ir con la cámara. O sea, la cámara Instamatic se convirtió en otra cámara que es espía y voy robándome las imágenes de los demás. La mayoría de mi trabajo sale de fotografías. O sea, de fotografías que yo me robo de la gente, otras que pido prestadas de fotógrafos que creo que están haciendo lo mismo que yo y que lo hacen mucho mejor. Les hago intercambio de trabajo. Yo les doy un dibujo y ellos me prestan su fotografía para reinterpretarla. También trabajo con actores. Me gusta mucho, pues lo he hecho un par de veces, pero es muy bueno como los actores se meten en el papel de su angustia y se hacen un monólogo y yo voy echando las fotos y salen imágenes que me sirven para trabajar. Esa es mi forma de conectarme. Durante los viajes y durante los cafés, me gusta mucho salir a tomar café, entonces es como estar analizando a las personas, viéndolas, observándolas. A mí me gusta ser detallista, no sé si todo el mundo, todos los creativos que hay acá, me gusta analizar a las personas que están al lado mío, si no las conozco, es como mi forma de interactuar, yo me meto entre la persona y me pongo a pensar qué está pensando y ahí están, me robo esas imágenes de los demás. Listo. Gracias.